Hola, mi nombre es Nirmia Gutiérrez, soy profesora de inglés, egresé de la Católica de Temuco y voy a cumplir 30 años en mi labor de profe. Hola, mi nombre es Jorge Ferrada, soy profesor de lenguaje, ejercí 24 años en educación, egresado de la Universidad de Chile. ¿Eh? Si conversamos acerca de nuestra educación, bueno, yo estudié acá en Puente Alto, en un colegio particular subvencionado, católico, en donde se destacaba mucho las actividades de tipo espirituales y lo académico era como precario. Eh, y era solo eso, las asignaturas, nosotros no teníamos acceso a talleres, actividades extra programáticas, la verdad es que nunca. Eh, Me llama la atención comparando con lo que es ahora, que todo se centraba desde el profesor, el estudiante no presentaba protagonismo en ningún momento, solamente como cuando te llamaba la atención. Y, y la escasez de recursos, recuerdo mucho casi como un problema que el profesor escribía sus materias en la pizarra y nosotros copiábamos y explicaba muy poco, y aún así, claro, estaba centrado solo en el profesor. Nosotros éramos demasiado pasivos. Me llama la atención respecto de cómo es ahora o cómo lo estamos haciendo ahora nosotros con nuestros estudiantes. Bueno, yo le puedo contar que la educación mía ha sido muy diversificada, muy distinta a lo que señala acá mi colega. La enseñanza básica la hice en la séptima región, desde primero básico a sexto año primario. Y luego de haber terminado el séptimo año, o sea, sexto año básico, eh, ingresé al mundo laboral. Puedo contar que en esos años la educación era totalmente diferente, muy distinta. El profesor es el que guiaba a los alumnos. Nosotros teníamos clase mañana y tarde, de tal manera que no había muy poca opción de participar, sino que era una educación más imperativa o impositiva, memorística. Era los términos que se dicen que el Magister Dixit, el maestro lo dijo y así es, y uno no podía discutir lo que él indicaba. La importancia principal era el lenguaje, el idioma español y matemática. De manera que teníamos que nosotros hacer preparación, recitar todos los días la caligrafía, la buena pronunciación, etc. Y en segundo lugar, la enseñanza media, yo la retomé ya siendo adulto. Eh, Empecé a estudiar en la ciudad de Curicó el primer año medio, en la nocturna. Después estudié telecomunicaciones, me trasladé a Santiago y en el Liceo Valentín Letelier estudié el segundo, tercero y cuarto año medio. De ahí, el año 73, rendí la prueba de aptitud académica y quedé seleccionado en la carrera de Pedagogía en Lenguaje Castellano. en la Universidad de Chile. Y Mm. esa fue mi experiencia tanto básica como media. Y si Am- ustedes piensan en ese año, en esos tiempos, como el tipo de educación que ustedes recibían, ¿cuál dirían que era el principal propósito de la educación en ese tiempo? Digo que
En mi caso particular, el principal propósito era formar personas que pudieran incorporarse al mundo laboral, habiendo tan pocas oportunidades, cuando que no había institutos de educación superior, no había muy pocas universidades, de tal manera que era una educación más general para que la persona pudiese encontrar algún trabajo de oficina, no se aspiraba al mundo universitario porque tampoco teníamos los recursos, nuestros padres no nos podían dar ni era un sueño la universidad. Y eso me ocurrió durante tantos años, pero los sueños se cumplen porque la aspiración mía era siempre ir a la universidad y lo logré. Y en mi Con- caso, en mi con- caso que yo egresé en el año 81, estaba centrado ya en que nosotros llegáramos a la universidad, pero las expectativas de la mayoría de nosotros, que era un colegio de niñas, si bien era llegar a la universidad, pero era como algo irreal, porque no teníamos la preparación suficiente desde el colegio. Eh, yo recuerdo que cada una, quienes teníamos, manifestábamos como mayor interés en los estudios superiores, nos preparábamos por cuenta propia, de manera individual, porque el colegio nos hacía una preparación, pero era como yo siempre decía que era como por cumplir, por decir que estamos preparando a las niñas. Y de hecho, en mi generación fuimos muy pocas las que entramos a a la universidad. Pero ya en ese tiempo nuestra aspiración era llegar a la universidad. De hecho, mis papás siempre nos incentivaron a que, como sea, nosotros teníamos que tener estudios superiores, porque también pues, la situación económica era precaria y en ese tiempo no habían tantas oportunidades ahora de estudios superiores como instituto o el tema de las becas, el tema económico. Era muy difícil poder siquiera pensar que uno va a entrar a la universidad. De hecho, yo postulé y quedé en lista de espera acá en Santiago, pero yo que era tal mi deseo de estudiar de que como había quedado en región, me fui de inmediato y no esperé a ver si acá avanzaba la lista y me fui a estudiar porque era lo que deseaba desde mucho tiempo antes, desde básica. Yo siempre quise ser profesora y en la media me gustaba mucho el idioma porque tuve una muy buena profesora de inglés que ella me motivó a, a seguir la carrera de como pedagogía en inglés. Pero yo siento de que a diferencia de lo que nosotros hacemos ahora con los estudiantes de hoy en día, año 2021, eh, reciben una educación mucho más integral. No está centrado solamente, por lo menos en el colegio donde yo trabajo, que también es católico, no está solo centrado en lo académico, que si bien el colegio es academicista en un alto porcentaje, tratamos de cubrir también áreas desde lo personal en nuestros estudiantes, que sean buenas personas, que no sean seres aislados, sino seres que sean solidarios, que salgan con valores, que los vivan desde el colegio. Y los recursos están ahora, por lo menos donde yo trabajo, la educación está centrada en los niños, el aprendizaje desde ellos, no está centrado en lo que el profesor está. El profesor es un guía, pero promovemos mucho la práctica independiente dentro de la sala de clase, que los niños autodescubran el cómo aprenden y mucho trabajo colaborativo, trabajo de equipo, a diferencia de lo que pasaba con nosotros en el colegio. Y ahora yo también siento una diferencia, pero tan importante, en que
el profesor jefe es fundamental en tener a un niño contento en el colegio. Bueno, y todos los profesores en general, pero antes no se daba eso, no había una relación de estudiante a profesor, era como que el profesor cumplía con dictar tal cual una clase y se iba. No había como ese interés por sacar adelante al estudiante, comprometerse. Ahora lo veo muy distinto. De hecho, yo he sido profesora jefe por mucho tiempo. Muchas generaciones han pasado por mis enseñanzas de profesora jefe, en donde uno cumple muchas funciones, psicóloga, de todo. Y uno se compromete a sacar adelante a ese chiquillo, a sacarlo del medio donde viene, que generalmente son de lugares precarios, de alta vulnerabilidad. Y puedo decir ahora, orgullosa de que tengo estudiantes que son grandes profesionales, donde al inicio, como uno dice, no se daba un peso por ellos. Y antes no se daba ese compromiso así total, o en muy pocos profesores. Yo lo puedo decir en mi profesora de inglés, que se la jugó por mí, y la directora en ese tiempo, la monjita, que también creyó en mí. Y eso yo lo agradezco. Yo digo, soy quien soy por el apoyo de mi familia y de esas dos personas. ¿Creen ustedes que la educación es un medio también por el cual se puede formar a los estudiantes para hacer cambios en la sociedad? ¿Creen que la educación que se imparte hoy en día ofrece esos espacios? ¿O es principalmente que formar ciudadanos que participen, pero que finalmente sean parte del sistema? Bueno, yo considero que hablar de educación en el mundo de hoy y llevarlo hacia atrás hay la notable diferencia. Creo que primero existe una gama de universidades que existe a lo largo de todo el país, de institutos de educación superior. Se ha cuestionado últimamente que Chile en relación a otros países estamos lejos de alcanzar objetivos, por ejemplo, para una mejor calidad de vida, tanto en lo que tiene que ver en el mundo científico, pero también es cierto que hay una orientación distinta a lo que ocurría en aquellos tiempos en donde el profesor era la última palabra y ninguna posibilidad de acceder a las universidades. Y mi presentimiento es que habrá mejorado en lo tecnológico porque ahora se han dotado tanto a los colegios del ámbito particular subvencionado, lo municipalizado, y por otro lado los particulares que están dotados de todo, ¿no? Ahí no nos falta nada y la visión que tienen ellos exclusivamente de formarse como profesionales e irse al extranjero a estudiar. Así que creo que aquí es una tarea pendiente de los políticos que cuando hay elecciones todos hablan de mejorar la calidad de la educación, mejorar la salud, etcétera. Pero lo que nos compete a nosotros es la educación, tener realmente profesores comprometidos con vocación, porque me consta, cuando yo estudié en la Universidad de Chile, la primera pregunta que hace un maestro dijo que levantáramos la mano todos aquellos que íbamos a estudiar pedagogía por vocación, porque si era pensando en el dinero, es mejor que abandonáramos inmediatamente la sala. Y de verdad fuimos muy pocos los que levantamos la mano que íbamos solo por vocación, no porque nos quedamos en otras carreras, porque fue muy claro en decir, estoy seguro que aquí aquellos que no quedaron en leyes o en otras carreras
están aquí estudiando pedagogía. Mm. Sí, fue muy claro en darnos una charla como mechones que estábamos en ese momento. Yo pienso de que lamentablemente la brecha que se da entre los colegios particulares y los subvencionados municipales es muy grande, partiendo por el tema de recursos que se destinan para los colegios, si bien donde yo trabajo, que es una fundación, nuestros niños están muy bien atendidos, tenemos los recursos, pero lo que yo quisiera así hacer notar es que, por ejemplo, el capital cultural que tenemos nosotros de parte de los apoderados es bajo. Entonces, en muchos de nuestros estudiantes sería la primera generación de la familia que entra a la universidad. Entonces, yo ahí también apostaría de que a futuro ese niño que se va a formar, ¿cierto?, como profesional, va a querer lo mismo para su futura familia y va a ser mejor apoyado desde la casa porque él ya es un profesional y que no es lo que ocurre actualmente en muchas familias de nuestros estudiantes que ellos escasamente tienen una educación básica y muy pocos de ellos son profesionales y se da el que el buen alumno, el alumno responsable, el alumno que está motivado por estudios superiores, tiene apoderados que son ya profesionales. Entonces, yo creo que en un tiempo más se puede revertir esto en que esa ambición por llegar a la universidad o ser un profesional se va a ir dando a modo de círculo. O sea, un papá profesional va a motivar a que su hijo aspire a avanzar, digamos, académicamente. Pero siento de que hay mucha diferencia aquí en los colegios donde los subvencionados, los municipales, partiendo, por ejemplo, por la cantidad de alumnos que tenemos en la sala de clase. Eh, si bien nosotros tenemos 2 o 3 docentes atendiendo un curso, pero es súper significativo cuando, por ejemplo, ahora nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, en que tenemos alrededor de 20 estudiantes en clase, está siendo el número ideal porque podemos atender, tenemos el tiempo para atender a cada uno de ellos y es lo que ocurre en los colegios particulares, que ellos no superan un número de 20 o 25 estudiantes por sala, en donde el recurso ahí humano, que es el profesor, puede atender a los estudiantes, a cada uno de ellos, y obviamente porque cada uno tiene su ritmo de aprendizaje distinto a otro. Las necesidades educativas de cada estudiante son muy distintas. Entonces, actualmente yo siento que esa es una brecha. El número de estudiantes que tenemos por curso es una limitante en que yo como profesora salga de una clase tranquila porque mis 40 estudiantes aprendieron, no me consta. Es una de las preocupaciones que yo tengo de que ojalá que ahora que con esto de los aforos, eh, las autoridades se den cuenta de que no puede ser un curso tan masivo en donde yo logre aprendizaje reales.